Muy buenos días, queridos hermanos. La verdad que es un gusto el poder compartirles a ustedes el devocional. Hoy me toca a mí y qué bueno que es que nosotros podamos día a día ver los devocionales que diferentes hermanos suben y nos comparten de Dios, nos hablan acerca de Dios. Y también quería en esta mañana animarles a ustedes en, en el hecho de estar aislados para aprovechar y poder tener un momento de comunión, tener un momento en el cual buscamos de Dios y que sea un poquito más prolongado. Quería compartirles algo acerca de la palabra de Dios en esta mañana, pero antes vamos a orar. Querido Dios, estamos muy agradecidos en esta mañana porque tu presencia nos acompaña, muy agradecidos porque podemos hablar contigo con total libertad. Y yo pensaba qué bueno que es mientras yo estoy orando, mientras yo estoy elevando esta oración hacia ti. Muchos otros hermanos están hablando contigo, muchos otros hermanos están orando, están pidiendo, y queríamos pedirte por nuestro país, por nuestra provincia, por nuestro pueblo, que tú des sabiduría, Señor, al presidente, al gobernador, al intendente de nuestro pueblo, Señor, y podamos vivir justa y reposadamente. También pensaba en los empresarios, en este parate. Muchos empresarios tienen que cubrir los sueldos, las necesidades de otras personas, que tú les des sabiduría a esas personas. También pedirte por la economía de nuestro país, que tú des sabiduría, Señor, a la forma de gobernar y de encontrar una solución a toda esta situación que está afectando al mundo y también está afectándonos a nosotros como país, como provincia, como pueblo. Ponemos ante ti estas necesidades y ahora que va a ser compartida tu palabra, Señor, que tú estés hablando al corazón de cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera compartirles, queridos hermanos, un versículo que está en Efesios capítulo 5, versículo 1. Allí nos va a hablar el apóstol Pablo y nos va a hablar Dios, porque esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Dios usó a este apóstol para expresarlo, lo que él quería para nosotros. Y en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros podemos sacar muchísimas enseñanzas de este versículo y a mí me llama mucho la atención varias palabras. En la primera que me quiero detener es en la palabra sed. Este es un imperativo, es una palabra que es una orden a su vez. Y en el original esta palabra, si usted no sabía, la Biblia fue escrita en griego y luego traducida a los diferentes idiomas, y cada palabra en griego puede tener varios significados. eh, Coincide siempre el significado con lo que la Biblia dice en español, pero en el original esta palabra trata de el significado hacer que sea. Nosotros tenemos que tratar de hacer que sea la orden que luego va a aparecer. Nosotros tenemos que ser, y luego lo que va a decir es imitadores. Sed pues imitadores. ¿Sí? En conjunción a lo que venía hablando, nosotros tenemos que tratar de ser imitadores. Por eso yo tengo que tratar de llegar a la acción de ser. A la acción de ser, ¿el qué? De ser un imitador de Dios. Y la palabra imitador aquí en el original es mímetes. No sé si a usted le viene algo a la mente. A mí, cuando yo escuché la palabra original mímetes, me vino a la mente el mimo. Y justamente trata de eso, del actor que es mimo. El mimo siempre trata de imitar al que está al lado, siempre trata de imitar al que está enfrente, ¿sí? Y esta misma palabra siempre se acompaña con la palabra ser, porque es una acción en la cual tiene que venir acompañado de el ser de alguien, ¿sí? Fíjense, esta misma palabra aparece en
otros dos versículos. El primero está en Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El tratar de ser un imitador de aquellos, y luego va a continuar en el versículo. Y en el otro lugar, que también justo me servía mucho a mí de ejemplo, es en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo está hablando de nuevo aquí y él va a decir: os ruego que me imitéis. Los hermanos de Corintio tenían que tratar de imitar a Pablo. En la otra versión, yo tengo las dos versiones, versión Reina Valera y nueva versión internacional. El mismo versículo de 1 Corintios 4:16 dice: por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Y justamente de esto se trata. El mimo tiene que copiar, tiene que tomar un ejemplo y tiene que copiar ese ejemplo. Nosotros tenemos que copiar el ejemplo que Dios nos dejó en su palabra. Nosotros tenemos que tratar de copiar lo que Él trata de decirnos a nosotros y de enseñarnos día a día en su palabra. Ahora, yo no podría imitar a alguien, yo no podría ser el ejemplo de alguien si yo no le conozco a esa persona, si yo no lo tengo presente a esa persona, si yo no tengo el ejemplo delante mío. Justamente hablando con respecto a esto, a mí me venía a la mente una vez que se enseñaba de la palabra paradigma. ¿Sí? La palabra paradigma justo habla de esto, de el ejemplo. Y dentro de los ejemplos de la palabra paradigma se habla de el renglón de arriba. ¿Vieron cuando el maestro trata de enseñarle al alumno? Usted no sé si tiene hijos ahora en su casa, pero es muy común que a la hora de enseñar yo escribo en el renglón de arriba y el alumno trata de escribir en el renglón de abajo lo que se escribió en el renglón de arriba. El ejemplo trata de hacerlo similar. Nosotros tenemos que tratar de hacer similar el ejemplo nuestro, imitar lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso el versículo de Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? La palabra acá, hijos, es una palabra muy linda porque en el original también habla acerca de hijos con una herencia. Nosotros tenemos una herencia dada por Dios y es una herencia un poco extraña. En la vida normal en la que llevamos, una persona hereda de la otra cuando la otra persona fallece y ahí pasa a recibir la heredad el que está vivo. En este caso nosotros, cuando fallecemos, pasamos a recibir la mejor heredad, ¿sí? Ya contamos con parte de la heredad, pero pasamos a recibir la mejor heredad por parte de Dios cuando nosotros partimos de esta tierra, ¿sí? Esa es la herencia la cual Dios nos ha prometido como hijos, ¿sí? Y la última palabra de este versículo es amados. Este amor, también desde el original, no es el amor filial. Acá la palabra es agapetos, que viene de ágape, que es el amor que Dios nos da a nosotros. Es ese amor que Dios nos da a nosotros como hijos de Él, pero no del amor de un padre hacia un hijo. Es un amor muy especial. Es un amor que no impone condiciones, ¿sí? Si bien el amor del padre al hijo tampoco debería imponer condiciones, pero muchas veces esto sucede. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no impone condiciones. El amor de Dios no se reduce, no se rompe. El amor de Dios es así.
es incondicional, es inquebrantable, es irreductible. Y nosotros como hijos de Dios podemos gozar de ese amor, podemos tener en nuestras vidas ese amor de Dios. Pero quería detenerme, hermanos, como enseñanza, ya para ir finalizando, en la palabra imitador. Que nosotros podamos ser mímetes, ¿sí? Que podamos ser imitadores de Dios, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida y es a lo que Dios nos está desafiando en este versículo. Es a lo que Dios nos está animando a nosotros a poder, el poder ser imitador de Él. ¿Sí? Que Dios le bendiga en esta mañana y quería desearles que tengan un feliz día, ¿sí? Y que puedan, dentro de las condiciones en las que se encuentran, poder pasar un buen momento. Dios les bendiga, hermano.